¿Qué pasó con Amelia de Orleans? Reina, exilio, olvido, ¿por qué desapareció de la historia sin dejar rastro? Descubramos juntos este misterio. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, tú, una infancia bañada en lujo y privilegio. Amelia de Orleans nació en un palacio, rodeada de sirvientes, con vestidos de seda y joyas que deslumbrarían a cualquiera. Sus primeros años transcurrieron en Versalles, un mundo de esplendor y protocolo, donde cada detalle estaba cuidadosamente orquestado. Aprende a bailar minués, a hablar varios idiomas y a moverse con la gracia de una princesa, una educación propia de su estirpe real. Su familia, la rama francesa de los Orleans, era poderosa e influyente, con conexiones que se extendían por toda Europa. Su padre, un duque de alta alcurnia, la mimó y protegió, inculcándole los valores de la nobleza y la responsabilidad que conlleva su posición. Tuvo hermanos y hermanas, con quienes compartía juegos y confidencias, aunque la vida en la corte a veces era dura y solitaria. La educación de Amelia era estricta, pero también completa, encaminada a prepararla para el papel que le esperaba en el futuro. Aprendió historia, geografía, música y sobre todo la refinada etiqueta cortesana, esencial para desenvolverse en ese entorno. Pero más allá del lujo y el protocolo, ¿cómo era realmente Amelia? Las crónicas de la época nos dejan pocas pistas sobre su personalidad. Era una niña inteligente y observadora, quizás algo tímida, acostumbrada a la compañía de adultos y al peso de su destino. Su infancia, a pesar de la opulencia, estaba teñida por las rígidas normas de la corte y las expectativas que recaían sobre sus hombros. Un futuro incierto se perfilaba en el horizonte, un futuro que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿te imaginas la magnitud del momento? De niña jugando en los corredores del palacio a reina de un reino entero. La coronación de Amelia fue un espectáculo deslumbrante. Piensa en el brillo de las coronas, el peso de las joyas, el murmullo de la multitud, un mar de rostros expectantes, ansiosos por ver a su nueva soberana. La ceremonia fue larga, llena de rituales antiguos, pero en tus ojos solo verías la joven Amelia, cargada de responsabilidad, pero también con un destello de ilusión en la mirada. El pueblo esperaba mucho de ella. Tras años de inestabilidad, anhelaban paz, prosperidad, una líder que los guiara con firmeza y justicia. Amelia, consciente de la pesada carga que llevaba sobre sus hombros, se esforzó por cumplir con las expectativas. Sus primeros decretos fueron bien recibidos, medidas para mejorar la vida de los campesinos, reformas en el sistema judicial. Parecía el comienzo de una era dorada, un reinado prometedor que llenaba de esperanza a todo el reino. Se hablaba de su inteligencia, de su capacidad para tomar decisiones difíciles, de su compromiso con su pueblo. Los embajadores de reinos vecinos la visitaban asombrados por su madurez y su talento político. Amelia parecía estar a la altura de las circunstancias, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Por un tiempo, el reino floreció bajo su gobierno. Parecía que la historia recordaría su nombre como el de una gran reina. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? Pero volvamos a su matrimonio, ¿verdad? Un misterio envuelto en otro. Su esposo, un hombre de poder, pero de verdad la amaba. Las crónicas hablan de una unión fría, de intereses políticos por encima de cualquier afecto. Algunos dicen que fue un matrimonio de conveniencia, una pieza clave en el tablero de ajedrez de la corte. Piensa en ello, una joven reina, obligada a casarse con alguien que quizás solo veía en ella una herramienta para consolidar su propio poder. Se especula sobre la posibilidad de un amor secreto, una relación prohibida que la empujó hacia las sombras, un romance clandestino que amenazaba el orden establecido. Imagina la presión, la intriga, las alianzas rotas. Quizás su desaparición no fue un simple olvido, sino la consecuencia de un juego de poder mucho más complejo, donde su matrimonio fue el detonante. Su unión, un enigma que se extiende hasta nuestros días. Fue una alianza estratégica que salió mal, un amor infeliz que la llevó a la desesperación, o algo mucho más oscuro,
un complot que borró su nombre de la historia. El misterio de su matrimonio es la clave para entender su desaparición, una pieza fundamental del rompecabezas que aún hoy sigue sin resolverse. Pero esos problemas palaciegos eran solo la punta del iceberg, ¿verdad? Fuera de las paredes del castillo, el descontento crecía como una mala hierba. Los campesinos, agobiados por los impuestos y las malas cosechas, murmuraban entre ellos. La nobleza, dividida por sus propias ambiciones, observaba con recelo cada movimiento tuyo, esperando cualquier señal de debilidad para aprovecharse. Sentías la tensión en el aire, una presión constante que amenazaba con romper el frágil equilibrio de tu reino. Las ciudades, por su parte, estaban en constante ebullición. Los gremios de artesanos, poderosos y con una larga tradición de autonomía, se resistían a nuevas regulaciones económicas que consideraban injustas. Las protestas se sucedían, aunque a pequeña escala por el momento, pero tú veías la chispa en sus ojos, la incipiente llama de la rebelión que podía encenderse en cualquier momento y arrasar con todo. El control sobre tu reino se tambaleaba. ¿Cómo mantener la calma en medio de semejante tormenta? La situación se complicaba aún más con las tensiones internacionales. Reinos vecinos, ávidos de expandir sus territorios, miraban con interés la inestabilidad que crecía dentro de tus fronteras. Las intrigas políticas se entrelazaban con las disputas económicas y sociales, creando un intrincado laberinto de amenazas que se cernieron sobre tu cabeza. Cada día que pasaba, la presión aumentaba, amenazando con aplastarte bajo su peso. Podrías mantener a raya a tus enemigos, internos y externos, o acabarías siendo engullida por la creciente oscuridad. Pero tú ya sabes que la vida en la corte no era un jardín de rosas, ¿verdad? Había serpientes escondidas entre la nobleza, susurros en los pasillos y miradas traicioneras. Amelia tenía enemigos poderosos, nobles ambiciosos, que veían en su juventud y aparente ingenuidad una debilidad que podían explotar. Algunos la veían como una usurpadora, una reina impuesta por circunstancias políticas, y conspiraban en la sombra para desestabilizar su reinado. Se tejían intrigas en cada rincón del palacio. Cartas anónimas llenas de calumnias llegaban a oídos del rey, sembrando la discordia entre la pareja real. Los rumores de infidelidad, de conspiraciones para derrocarla, volaban como flechas envenenadas. Algunos nobles, deseosos de poder y riquezas, buscaban alianzas con facciones opositoras, prometiendo apoyo a cambio de favores y puestos en la corte. Tú te preguntarás, ¿quiénes eran estos enemigos tan poderosos? Algunos eran miembros de la propia familia real, celosos de su posición o resentidos por decisiones tomadas por la reina. Otros eran nobles de alto rango, con vastas propiedades y ejércitos privados, que veían en Amelia una amenaza a su influencia. En medio de todo este caos, la reina Amelia se movía con cautela, tratando de discernir a sus verdaderos amigos de sus enemigos mortales. Pero la red de conspiraciones era tan compleja que incluso sus consejeros más leales dudaban de quién era de fiar. Pero las intrigas palaciegas eran solo una parte del problema. Allá afuera, un conflicto mucho mayor amenazaba tu reino. Los ejércitos del duque de Borgoña se movían como una tormenta, sus banderas negras ondeando al viento, presagio de una guerra inminente. Sus ambiciones eran conocidas y tu trono un objetivo tentador. Sentiste el peso de la corona cada vez más pesado, la responsabilidad de proteger a tu pueblo de una invasión que podría sumir al reino en el caos. Las noticias llegaban con la velocidad del viento, cada reporte más alarmante que el anterior. Las fronteras estaban siendo presionadas, las aldeas cercanas amenazadas. Tu consejo real, dividido por sus propias ambiciones y miedos, te ofrecía soluciones débiles, planes que olían a desesperación. Tú, sin embargo, debías tomar una decisión crucial, negociar con el duque, humillándote ante él, o prepararte para la guerra, arriesgando todo. La presión era inmensa. El tesoro real, casi vacío tras años de gastos suntuarios en la corte, no podía financiar una guerra prolongada. Tu ejército, aunque leal, era pequeño y mal equipado comparado con la poderosa fuerza del duque.
Cada día que pasaba, la amenaza se intensificaba, el sonido distante de las trompetas de guerra se hacía más cercano, más real. El destino de tu reino y el tuyo propio pendía de un hilo. Recuerda la presión, ¿verdad? La amenaza de Borgoña era inminente. Para comprar tiempo, tomaste una decisión audaz. Alianzas estratégicas con enemigos tradicionales de Borgoña. Un movimiento que muchos en tu corte consideraron una traición. La nobleza, acostumbrada a sus alianzas familiares y tradicionales, murmuraba en las sombras. Algunos incluso comenzaron a conspirar, susurrando de tu debilidad y falta de visión. Pero la situación era desesperada. Tu decisión de aumentar los impuestos para financiar el ejército, aunque necesaria, provocó el descontento popular. Las calles de tus ciudades se llenaron de protestas. El clamor del pueblo resonaba en cada esquina. Te acusaron de avaricia, de priorizar la guerra por encima del bienestar de tu pueblo. La presión se intensificaba por todas partes, tanto en el palacio como en las calles. Y luego estaba el tema de la religión. Tu decisión de apoyar a una facción religiosa específica en un intento de consolidar el poder provocó la división interna. Los clérigos de la facción opuesta te consideraban una hereje y sus sermones inflamaban las pasiones de la población. Tu reinado, una vez sólido, ahora se tambaleaba bajo el peso de decisiones políticas impopulares y controversiales, cada una más peligrosa que la anterior. Pero tus alianzas, aunque estratégicas, tuvieron un precio. La nobleza, acostumbrada a un reinado más tradicional, empezó a murmurar. Tus decisiones, antes vistas como audaces, ahora se percibían como arriesgadas, incluso descabelladas. La gente, cansada de la guerra inminente, comenzó a cuestionar tu liderazgo. Sentías la presión, ¿verdad? El apoyo popular, antes incondicional, se desvanecía como arena entre tus dedos. Los rumores se convertían en acusaciones. Te acusaban de inexperiencia, de falta de tacto político, de jugar con fuego al aliarte con aquellos que antes considerabas enemigos. La nobleza, cada vez más descontenta, empezó a retirar su apoyo, dejando un vacío de poder que amenazaba con tragarte entera. La sombra de la desconfianza se cernía sobre tu reinado, y cada día que pasaba, la situación se volvía más precaria. Tu popularidad se desplomaba. Las calles, antes llenas de gente que te aclamaba, ahora murmuraban en tu contra. La presión de la corte era insoportable. Los consejeros, una vez leales, ahora te miraban con recelo. Te sentías cada vez más sola, aislada en el mismo palacio que antes te había visto reinar con aparente seguridad. El peso de la corona, antes un símbolo de poder, ahora se sentía como una condena. Pero las murmuraciones se convirtieron en un rugido. Un grupo de nobles, cansados de tus reformas y resentidos por tu creciente poder, teían un plan. Se reunieron en secreto, en las sombras de Versalles, tramando tu caída. No fue un levantamiento popular, sino una conspiración de la élite, una red de intrigas tejida con hilos de ambición y resentimiento. La noche del golpe fue fría y oscura. Mientras dormías confiada en tu poder, la conspiración se puso en marcha. Tus guardias fueron sobornados, puertas fueron abiertas con sigilo y un grupo de nobles armados irrumpió en tu aposento. No hubo una batalla campal, sino una traición silenciosa y eficaz. Te despojaron de tus joyas, de tu corona, de tu poder. La rapidez y la eficiencia del golpe de Estado fueron asombrosas. No hubo tiempo para una resistencia significativa. Tus aliados, aquellos que antes te habían jurado lealtad, se habían vuelto contra ti, cobardes ante la fuerza de la conspiración. En cuestión de horas, tu reinado había terminado. La noticia se extendió como la pólvora, dejando a tu pueblo en estado de shock. De reina poderosa, te convertiste en una prisionera, despojada de todo, excepto de tu nombre, un nombre que, irónicamente, pronto se perdería en las sombras de la historia. Versalles se desvanecía en el espejo retrovisor de tu carruaje. El golpe había sido rápido, brutal. Te habían despojado de todo, de tu corona, de tu poder, incluso de tu propia historia. Ahora solo eras Amelia, huyendo bajo la protección de la noche, con pocas pertenencias y menos certezas. El camino era largo,
Incierto, pero la libertad, aunque amarga, te llamaba. La frontera se acercaba, un delgado hilo que separaba un pasado doloroso de un futuro incierto. Cada paso era un desafío, cada mirada una amenaza. La incertidumbre te perseguía como una sombra, pero también una chispa de esperanza se encendía en tu corazón. Era el comienzo de algo nuevo, algo desconocido, pero también libre de las cadenas del poder y la intriga. El exilio te recibió con los brazos abiertos de la adversidad. No había palacios ni séquitos, solo una pequeña cabaña en un pueblo perdido, lejos del brillo y la opulencia de la corte. Aprendiste a vivir con poco, a valorar la sencillez y la compañía de los pocos que te acogieron. Fue un duro aprendizaje, pero también una oportunidad para descubrir una nueva fuerza dentro de ti, una fuerza que el poder nunca te había permitido conocer. El sol, implacable, caía sobre tu nueva vida. Versalles era un recuerdo lejano, un eco fantasmal en tu mente. Ahora, la austeridad te rodeaba. Las comodidades reales se habían desvanecido, reemplazadas por una existencia simple, casi precaria. La nobleza que te cortejaba antaño ahora te ignoraba, o peor aún, te miraba con una mezcla de lástima y desprecio. La tristeza se asentaba como una pesada capa sobre tus hombros, la soledad, un compañero constante. Te enfrentabas a la escasez de recursos, a la dificultad de mantener tu dignidad en medio de la adversidad. Las cartas de tus antiguos aliados, si es que llegaban, eran escasas y ofrecían poco consuelo. El lujo y la pompa habían dado paso a la frugalidad. Un cambio radical que te obligó a adaptarte, a aprender a sobrevivir con menos. La pérdida de tu estatus te había dejado vulnerable, expuesta a las inclemencias del destino. Sin embargo, en medio de la penumbra, una chispa de resistencia se encendió en tu interior. La determinación de no sucumbir al desánimo, de conservar tu espíritu, se convirtió en tu fuerza. Aprendiste a valorar la sencillez, a encontrar la belleza en lo cotidiano. La adversidad, aunque cruel, te forjó un carácter más fuerte, más resiliente. Te adaptaste a tu nueva realidad, encontrando una extraña paz en la quietud de tu exilio. El frío te calaba hasta los huesos, pero el frío en tu corazón era mucho peor. Versalles, con sus lujos, parecía un sueño lejano. Tu prioridad ahora era reconstruir tu poder, aunque fuera a través de alianzas frágiles. Comenzaste a tejer una red de contactos, enviando cartas a antiguos aliados, nobles influyentes que aún podrían sentir simpatía por tu causa. Esperabas que la memoria de tu reinado, aunque opacada, aún resonara en sus mentes. Las respuestas fueron lentas en llegar, algunas tibias, otras directamente negativas. La corte te había olvidado, o quizás te habían borrado intencionadamente, pero no te rendiste. Sabías que necesitabas algo más que cartas y buenas intenciones. Necesitabas una demostración de fuerza, una señal que recordara a los olvidadizos quién eras y lo que podías lograr. Iniciaste conversaciones secretas con algunos generales del ejército, hombres que en el pasado habían servido a tu corona. La conspiración comenzó a tejerse en la oscuridad, entre susurros y promesas veladas. Cada encuentro era un riesgo, cada palabra una apuesta. Pero tú jugabas con las cartas que tenías y estabas dispuesta a arriesgarlo todo para recuperar lo que te pertenecía. El apoyo militar era crucial, una fuerza que te permitiera regresar a la corte, no como una suplicante, sino como una reina reclamando su trono. La lucha por el poder estaba lejos de terminar. El silencio se hizo cómplice. Tras tu exilio, la corte, antes tan atenta a tus caprichos, te olvidó con una rapidez asombrosa. Tus cartas, antes devoradas con ansiedad, ahora se perdieron en el laberinto de la burocracia real, ignoradas, relegadas a un cajón polvoriento. Los retratos que te representaban, con sus sedas y joyas, fueron retirados de los salones principales, reemplazados por los de otros, más afortunados, más cercanos al poder. Tu nombre, antes resonante en los salones de Versalles, se desvaneció como el eco de una campana lejana. Los historiadores, ocupados con los triunfos y las intrigas de otros, apenas te mencionaron en sus crónicas. Unas pocas líneas dispersas, una nota al pie de página, un susurro en los pasillos del tiempo.
Eso fue todo lo que quedó de tu reinado, de tu lucha, de tu caída. La historia oficial, escrita por los vencedores, te borró con la misma eficiencia con la que un pintor borra un trazo inoportuno. La memoria colectiva, volátil y selectiva, te condenó al olvido. Las nuevas generaciones, sin acceso a las versiones alternativas de los hechos, crecieron sin conocer tu historia, sin entender tu lucha. Tu nombre se convirtió en un eco lejano, un susurro perdido en el viento. La narrativa oficial, tejida con hilos de conveniencia y poder, te relegó a la sombra, a un espacio vacío en los libros de historia. Pero el silencio oficial no logró silenciar por completo tu historia. En las tabernas, alrededor de fogatas crepitantes, se tejían historias sobre tu destino. Algunos decían que habías escapado, navegando hacia tierras lejanas, cambiando tu nombre y tu vida por una existencia anónima, lejos del peso de la corona. Otros susurraban que te ocultabas en un convento remoto, buscando refugio en la oración y el arrepentimiento. La verdad, como suele ocurrir, se perdía entre la fantasía y la especulación. Más allá de las especulaciones, surgieron leyendas. Se hablaba de una reina encantada, convertida en ave, que sobrevolaba los bosques cercanos al castillo, lamentando su pérdida. Otras historias te pintaban como una figura misteriosa, capaz de manipular las sombras y los sueños, una reina fantasma que regresaba para reclamar lo que le pertenecía. Estas historias, transmitidas de generación en generación, alimentaron la fascinación y el misterio que te rodean. Tú, Amelia de Orleans, desapareciste de los libros de historia, pero no del corazón del pueblo. Te convertiste en un enigma, una leyenda viva, un personaje de fábula que se niega a ser olvidado. Cada historia, cada rumor, cada leyenda contribuye a perpetuar tu recuerdo, aunque sea un recuerdo envuelto en misterio y en sombras. Y es precisamente esa incertidumbre la que te hace tan fascinante. Pero ¿qué pasó con tus posesiones, Amelia? Tus joyas, tus tierras, tus palacios, un imperio construido durante años, se desvaneció con tu desaparición. Los inventarios reales, tras tu salida forzosa, muestran un vacío inquietante. Se apropiaron de todo tus enemigos, o quizá, tú misma, en un acto de rebeldía silenciosa, lo escondiste todo antes de desaparecer. Las leyendas hablan de tesoros ocultos, de cofres enterrados bajo la tierra, custodiados por antiguos hechizos. Otros susurran que tus riquezas fueron transferidas en secreto, a manos de aliados leales, esperando tu regreso. Pero la verdad, como tú, se esfumó. Ningún documento oficial confirma el destino de tu fortuna. Se perdió para siempre en el tiempo o sigue ahí fuera, esperando ser descubierta. Tu desaparición, envuelta en misterio, también lo está el destino de tu patrimonio. La incertidumbre se cierne sobre cada pieza, cada moneda, cada joya que alguna vez te perteneció. Fue un saqueo sistemático, una apropiación encubierta o una desaparición tan enigmática como tu propio desvanecimiento. El enigma de tus bienes, al igual que el de tu vida, permanece sin resolver, desafiando a los historiadores y alimentando las leyendas. Pero imagina, por un momento, que esas cartas, esos documentos que se creían perdidos, reaparecieran. Cartas escritas por la propia Amelia, quizás llenas de secretos, de desesperación, de planes ocultos. Sus palabras, sus miedos, sus esperanzas, todo contenido en tinta desvaída, esperando a ser descifrado. ¿Qué te revelarían esas misivas sobre su caída en desgracia, sobre su huida, sobre el destino final de su fortuna? Piensa en los informes de los espías reales, en los registros de la corte, en las notas marginales de algún funcionario olvidadizo. Detalles aparentemente insignificantes que, puestos en contexto, podrían formar un rompecabezas que revele la verdad sobre su desaparición. Quizás alguna anotación críptica, un nombre susurrado, una fecha clave, fragmentos de un pasado que lucha por emerger de las sombras. ¿Y qué hay de las cartas de sus allegados, sus confidentes, sus enemigos, sus familiares? Todos ellos podrían haber escrito sobre Amelia. Sus testimonios, escritos con la pluma de la época, podrían arrojar luz sobre sus últimos días en el trono, su exilio, sus posibles planes de regreso. Cada línea,
una pieza más del puzzle. Seremos capaces de reconstruir su historia a partir de estas piezas dispersas, pero esos intentos de reconstruir su historia fueron realmente exitosos. Imagina a los historiadores, tú mismo quizás, escarbando en archivos polvorientos, buscando un hilo en un laberinto de documentos incompletos, cartas sin terminar, rumores susurrados a través de los siglos, cada pista, una migaja de pan en un bosque oscuro que apenas ilumina un pequeño rincón de la verdad. Se encontraron registros fragmentados, nombres borrados, fechas contradictorias. Los intentos de armar el rompecabezas de la vida de Amelia se vieron frustrados por la escasez de información fiable, intencionada u olvidada. Esa es la pregunta que se cierne sobre cada documento, sobre cada línea borrosa, sobre cada silencio. ¿Las biografías existentes son realmente completas o solo versiones parciales, sesgadas por la perspectiva del tiempo y las ideologías dominantes? Tú mismo podrías preguntarte si lo que conocemos de Amelia es solo la punta del iceberg, una narrativa cuidadosamente construida para ocultar una verdad más compleja y perturbadora. ¿Se ocultó intencionadamente su historia o simplemente se perdió en el torbellino de la historia? Pero la historia de Amelia no termina con su desaparición. Piensa en sus descendientes. ¿Qué fue de ellos? ¿Se desvaneció su linaje en el olvido junto con el de su reina? Muchos historiadores se han preguntado eso, rastreando a sus parientes a través de generaciones, buscando rastros de su influencia, de su legado en la nobleza europea. Un rompecabezas familiar salpicado de incertidumbre y misterio. Algunos lograron mantener su posición, casándose con familias influyentes, mezclando su sangre con la de otras casas reales. Otros, sin embargo, cayeron en desgracia, perdiendo sus títulos y fortuna, desapareciendo en la corriente de la historia, como si la misma sombra que envolvió a Amelia también se hubiese extendido sobre sus herederos. ¿Será que la maldición de un reinado truncado se extendió a sus sucesores? La verdad es que el rastro se pierde, se diluye entre las páginas amarillentas de los libros de genealogía, en los registros parroquiales incompletos. Encontrar la historia completa de cada uno de sus descendientes se convierte en una tarea casi imposible, un desafío para cualquier investigador. Tú mismo podrías intentar reconstruirla, pero prepárate para una búsqueda compleja, llena de lagunas y misterios que podrían permanecer sin resolver para siempre. Pero, ¿dónde está Amelia? No hay estatuas imponentes que la recuerden, ni plazas que lleven su nombre. Recorre los libros de historia, busca en los mapas antiguos. ¿Ves algo? Nada. Su reinado aparentemente no dejó huella en el paisaje urbano, ni un simple monumento, ni una placa conmemorativa. Es posible que una reina, con todo el poder que eso implica, haya desaparecido tan completamente del registro visual. Piensa en otras reinas, en otros monarcas. Siempre hay algún vestigio, ¿verdad? Un castillo, un palacio, una calle, algo que te recuerde su existencia. Con Amelia, sin embargo, el vacío es absoluto. Las ciudades que gobernó no la recuerdan. No hay celebraciones anuales, ni festividades en su honor. Se borró deliberadamente su legado. La ausencia de monumentos y celebraciones es aún más desconcertante si consideramos su reinado. ¿Fue tan insignificante que no dejó marca alguna? ¿O este fue, por el contrario, tan impactante que su memoria tuvo que ser eliminada a propósito? La falta de cualquier tipo de conmemoración es, en sí misma, un enigma que alimenta la intriga. La ausencia de Amelia es tan profunda como la ausencia de cualquier rastro de su paso por la historia. Pero la ausencia de registros oficiales alimenta las teorías más oscuras. ¿Qué pasaría si te dijera que su desaparición no fue una simple huida al exilio? Algunas voces susurran sobre un complot, un asesinato cuidadosamente orquestado para silenciar a la reina. Imagina, un golpe de estado en la sombra, una conspiración palaciega donde la ambición y el poder se entrelazan para borrar a Amelia de la historia. Piensa en los enemigos que pudo haber hecho durante su reinado. Nobleza ambiciosa, rivales políticos, alguien tenía motivos para quererla fuera del camino. Quizás la eliminación de Amelia fue un crimen perfecto,
una conspiración tan bien ejecutada que logró borrar cualquier rastro de su existencia. Un silencio sepulcral que se extiende a través de los siglos. O quizás, y esto es aún más escalofriante, ¿qué pasaría si su muerte no fue intencional? ¿Y si fue un accidente cuidadosamente disimulado como un asesinato para proteger a alguien poderoso, un secreto de Estado, un sacrificio necesario para mantener la estabilidad del reino, un misterio que se oculta tras una cortina de silencio y olvido? ¿Será que algún día descubriremos la verdad? Piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando una reina desaparece, no solo físicamente, sino también de la historia? Amelia de Orleans no solo dejó el trono, dejó de existir en la memoria colectiva. La censura, esa herramienta tan sutil y eficaz del poder, se encargó de silenciar su nombre, de borrar sus actos, de convertirla en un fantasma. Imagina la cantidad de documentos que podrían haber existido, cartas, decretos, incluso retratos que fueron sistemáticamente ocultados o destruidos. No fue una casualidad, ¿verdad? El poder, siempre ávido de controlar la narrativa, se aseguró de que la historia de Amelia se contara de una sola manera, o mejor dicho, de que no se contara. Se eliminaron referencias, se reescribieron eventos, se manipularon los registros. Esa manipulación histórica, ese borrado sistemático, es el mejor indicador de que algo importante, algo que alguien quiso ocultar, rodeaba a la reina desaparecida. Recuerda que la historia la escriben los vencedores, y en este caso, los vencedores se aseguraron de que la historia de Amelia no se escribiera, o mejor aún, de que se escribiera solo la versión que les convenía. La eliminación de su figura pública, la falta de menciones en los anales oficiales, todo apunta a una conspiración de silencio, un esfuerzo concertado por borrar a la reina del mapa, tanto geográfico como histórico. ¿Qué tan poderosa tenía que ser Amelia para que el poder la temiera tanto, incluso después de muerta? Pero tú, ¿qué piensas? ¿Acaso la historia se escribe solo desde el punto de vista de los vencedores? Amelia de Orleans merece más que ser un simple pie de página en un libro de historia polvoriento. Su silencio forzado grita por ser escuchado. Es hora de que excavemos en los archivos olvidados, en las cartas ocultas, en los susurros que el poder trató de silenciar. Es tiempo de buscar la verdad que se les negó a las mujeres como ella. Imagina por un momento la injusticia, una reina despojada de su corona, borrada de los registros oficiales, condenada al olvido. No es solo un acto de crueldad, sino una violación de la justicia histórica. Tú, como testigo de esta historia, tienes el poder de exigir un cambio. Puedes compartir esta historia, investigar por tu cuenta, exigir que se reescriban los libros de texto que ignoran su sufrimiento. La investigación histórica no es solo para académicos, es para todos nosotros. Es un deber moral recordar a quienes fueron silenciados, para que sus historias no se repitan. Es tu derecho y tu responsabilidad exigir justicia histórica para Amelia de Orleans. No permitas que su nombre se pierda en la oscuridad, que su historia se convierta en un faro para aquellos que luchan contra la injusticia y el olvido. Piensa en ello, ¿verdad? Amelia, una reina, desaparecida sin dejar rastro. No hay cartas, ni diarios, apenas un susurro en los archivos, un complot palaciego, una huida premeditada, o quizás, algo más, una conspiración tan efectiva que borró su existencia de la historia oficial. Esa es la pregunta que nos queda, la que nos atormenta. La ausencia de pruebas concretas solo alimenta las teorías, convirtiendo su historia en un enigma fascinante. Quizás la verdadera desaparición de Amelia no sea física, sino una desaparición de la memoria colectiva. Su historia silenciada nos obliga a cuestionar la narrativa histórica dominante. ¿Cuántas otras Amelias existen, olvidadas en los recovecos de la historia? ¿Cuántas voces silenciadas claman por ser escuchadas? Su enigma nos recuerda la importancia de la investigación histórica rigurosa y justa. El misterio de Amelia de Orleans persiste, y con él, la necesidad de seguir buscando respuestas.
No se trata solo de resolver un enigma histórico, sino de comprender cómo se construye y se manipula la historia, cómo las voces de los poderosos a veces silencian a las que merecen ser escuchadas. Su historia es un llamado a la reflexión, una invitación a cuestionar lo que creemos saber y a buscar la verdad, aunque esté enterrada bajo capas de olvido. Espero que te haya gustado este misterio. Amelia de Orleans sigue guardando sus secretos. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.